Doctores, buenas noches. Es un honor, un inmenso honor estar aquí con ustedes hoy. El tema que vamos a tratar es un tema realmente antiguo en sus conceptos, muy antiguo en sus conceptos. Se van a dar cuenta ustedes que está fundamentado básicamente en investigaciones hechas en 1957, que fue cuando se empezó en esto, y que fueron los orígenes de la regeneración tisular guiada. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, de Melcher en 1962, en 1976, imagínense ustedes, hace 60, 55 años, cuando se empezaron a dar todos estos conceptos de lo que era la regeneración tisular guiada. Nosotros somos una empresa que está establecida en Bilbao y que se dedica a la ingeniería de tejidos. El tema de ingeniería de tejidos y de medicina regenerativa suena como un poco friki, pero la ingeniería de tejidos es una de las ramas de la medicina y no solamente de la medicina, sino que concentra casi que todas las ramas de la salud y todas las ramas de la ingeniería. Es básicamente todos aquellos conocimientos que se pueden orientar o que se pueden implementar para formar tejidos. Saben ustedes que día a día pasa más la moda de utilizar materiales externos o ajenos al organismo y llega un poco más el tema de utilizar la regeneración. Es bien conocido que el cuerpo humano está preparado para regenerarse. Se sabe que por una adaptación evolutiva, el cuerpo humano, y por defenderse del medio en el que se encuentra, que es un medio completamente agresivo, lleno de bacterias, solamente un detalle, en el genobioma tenemos más bacterias que células en el cuerpo. Nosotros tenemos 40 trillones de bacterias aproximadamente y solamente 30 trillones de células, o sea que nuestra convivencia con las bacterias es total. Y por esta razón el cuerpo se ha tenido que adaptar a impedir la penetración bacteriana o por lo menos impedir la proliferación que pueda, digamos, poner en riesgo la vida de la persona. Por esta razón el cuerpo se adaptó evolutivamente a defenderse, a cicatrizar. El concepto lo dio Melcher en 1976, pero ya lo venían mencionando desde mucho tiempo atrás, en donde había que diferenciar entre la cicatrización y la regeneración. Cicatrizar es un tema completamente diferente, va en contravía a la regeneración. Cicatrizar significa que es reemplazado por un tejido no funcional. Cicatrizar significa que es un cierre rápido que tiene que hacer el organismo para que las bacterias no lo invadan y para que no se ponga en riesgo la vida. Sin embargo, regenerar significa reemplazar con tejido funcional y reemplazar la forma que ya estaba establecida. Por lo tanto, estos conceptos es bien importante tenerlos en cuenta porque lo que vamos a hablar nosotros es de regeneración y no de cicatrización. Nosotros lo que hicimos realmente, como les decía al principio, fue poner los conocimientos. Esto realmente es lo que... El 70% de las personas que necesitan implantes no se les puede poner implantes porque sencillamente no tienen hueso en donde colocarse. Esto es un dato que da la Academia Americana de Oseointegración y es un dato cierto, es un dato real. Muchos pacientes de los que están yendo a las consultas quieren colocarse implantes y por muchos motivos, pero la mayor causa de no poder colocar estos implantes es exactamente por la falta de hueso. Entonces, lo que hicimos nosotros fue coger los conceptos que dio Melcher en el 62 y estabilizar el coágulo, aislarlo del medio ambiente para que no se infecte y además para que no sea invadido por el fibroblasto, porque el fibroblasto fue aquella célula que fue, digamos, a la que se le dio la capacidad de proliferar más rápidamente. ¿Para qué? Para que cicatrizara el tejido. Cuando nosotros sufrimos una herida, el fibroblasto inmediatamente se activa y es el que primero llega al sitio de la herida porque el cuerpo lo que necesita es aislar el medio interno del medio externo. Una vez que logra el aislamiento, ya viene la recuperación celular pues, por detrás, en la parte interna, ya cuando las bacterias no tienen capacidad de entrar, cuando se ha impermeabilizado. Bien, ¿de dónde cogimos nosotros este concepto? Este concepto se viene hablando hace mucho tiempo. Este concepto es sencillamente aislar el coágulo. Y esto lo dijeron los investigadores, ya les digo, en 1957, cuando en perros
en caderas de perro fueron capaces con plásticos de aislar el coágulo y darse cuenta de que a los 4 meses estaba completamente contorneado el hueso. Estas investigaciones fueron las investigaciones que primero se reportaron y básicamente lo que nosotros hacemos es generar una barrera para que esa estructura interna que quedó con el coágulo aislado, que quedó con el coágulo estabilizado, forme el tejido del cual tiene o se puede nutrir de células. ¿Y cuál tejido estamos separando cuando nosotros levantamos el periósteo? Pues cuando nosotros levantamos el periósteo lo que estamos exponiendo es el endostio. Y el endostio es la que tiene la capa de células lining cells, que son las capas que protegen el hueso, y no solamente lo protegen, sino que están en el recambio constante que sufre el hueso. El hueso, para mantenerse sano, está en constante recambio. Entonces, al nosotros exponer el endostio, lo que estamos haciendo es activar todo el mecanismo de células madre, todo el mecanismo de osteoblastos que se encuentran en esa capa, que empiezan a proliferar, empiezan a invadir la estructura y empiezan a formar vasos sanguíneos. Esa es la primera etapa de la regeneración. Para que ustedes puedan encontrar regeneración de un órgano o de un tejido, lo primero que se tienen que formar son vasos sanguíneos. Porque si no se forman vasos sanguíneos, sinceramente no se puede formar ningún tejido. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros en contravía con muchos de los conceptos que se han venido formando y es donde hablamos de los famosos paradigmas. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico. Unos psicólogos quisieron crear un paradigma y lo que hicieron fue encerrar en una habitación 5 monos. A esos 5 monos en una habitación les pusieron unos plátanos y los monos, por tendencia natural, lo primero que tratan de coger son los plátanos. Los castigaban cuando ellos querían ir por esos plátanos y los mojaban. Y ellos no entendían qué era lo que estaba pasando, pero entendían que cada vez que querían ir a por un plátano, los mojaban. Y así se formó el paradigma. O sea, el paradigma era que si ellos querían ir a por los plátanos, iban a sufrir un castigo. Los científicos empezaron a reemplazar cada uno de estos monos y a cada mono nuevo que llegaba, el mono inmediatamente intentaba ir a por los plátanos. Y los 4 restantes inmediatamente le impedían porque sabían que iban a ser castigados, o por lo menos lo presuponían. Era el paradigma que se había creado. Finalmente terminan de sacar todos los monos iniciales de esa investigación y había 5 monos nuevos, y los 5 monos nuevos, ninguno iba por los plátanos porque se había creado un paradigma. Ellos no sabían por qué no iban a por los plátanos, pero no iban a por ellos. Ahí se creó el paradigma. Entonces, nosotros, desafortunadamente, estamos llenos de paradigmas. Como cuando, por ejemplo, se decía que la Tierra era plana. ¿Por qué se decía que era la Tierra plana? Porque un científico lo había dicho, lo había afirmado y sencillamente había que creer que la Tierra era plana. Se creó el paradigma de la Tierra plana hasta que vino alguno y demostró que la Tierra no era plana, porque cuando se paraba en el horizonte podía ver los barcos que iban apareciendo progresivamente, y con esa simple teoría explicó que la Tierra no podía ser plana porque estos barcos iban apareciendo en la medida. Entonces, lo que hizo fue refutar un paradigma, y obviamente a los primeros que refutan los paradigmas, pues les cae todo el mundo encima. Esto está claro, y esto a Branemar le pasó. Cuando Branemar habló de la osintegración, pues no fue muy bien recibido. Yo me acuerdo de mis profesores de periodoncia, mis profesores de cirugía, que decían que en su vida iban a colocar implantes, porque esto de meter un metal dentro de una mandíbula no lo veían. Hoy por hoy son representantes de famosas casas comerciales, ponen implantes y es lo que más hacen en su consulta, son los implantes, pero vencer el paradigma es muy complicado y es básicamente lo que hoy voy a intentar hacer en muchos conceptos que probablemente les van a llamar un poco la atención, pero nada de lo que yo les voy a decir los voy a decir por mi práctica privada ni por mi experiencia. Lo voy a decir fundamentado en las investigaciones de otras personas que han demostrado científicamente que esto se puede hacer. Bien. Perdónenme que esto me está... Segundo que esto...
Bien, les decía que Murray en 1957 fue el primero que describió que estabilizando el coágulo se podía conseguir la regeneración ósea. Ellos hicieron una investigación en perros y sugirieron que si se estabilizaba el coágulo de sangre solamente sin ningún tipo de relleno, se lograban mejores regeneraciones que si se hacía con hueso autólogo. Es decir, que si se sacaban segmentos del hueso del mismo perro y se colocaban con el coágulo, la formación, la regeneración, el proceso de formación no iba a ser lo suficientemente efectivo como lo era solamente con el coágulo. Estamos hablando de 1957. Estos conceptos los tomó Melcher y Melcher en 1962 cita a estos investigadores y hace las investigaciones en ligamento periodontal. Y él dice que si se logra estabilizar el coágulo, si logramos estabilizar el coágulo, somos capaces de formar tejido óseo, y ese tejido óseo es propio del organismo y es por el coágulo estabilizado. Pero que si la barrera protectora llega a ser removida por alguna circunstancia, como este caso, sencillamente lo que se provoca es una invasión por fibroblastos y se pierde la estabilidad del coágulo y la regeneración no puede llegar a su fin. Posteriormente, ellos demuestran que cuando entran 18 meses después a esas concavidades que se han formado, a esas protuberancias que se han formado, no hay reabsorción de absolutamente nada del hueso que se formó, que se neoformó. Y esa explicación, Van Stenberger en 1994 la da muy bien en un artículo que saca que es formación de hueso bajo barreras oclusivas, diciendo que el hueso que se forma en estas circunstancias no se forma en relación con ningún diente. Por lo tanto, no depende de la funcionalidad del diente, es como el hueso craneal. Estamos hablando de hueso intramembranoso, del hueso de los maxilares, del hueso de la cintura escapular. No olvidemos que el hueso intramembranoso tiene su origen en el osteoblasto, no en el condroblasto, sino en el osteoblasto. Por lo tanto, el comportamiento del hueso de cadera es completamente diferente al comportamiento del hueso de mandíbula, porque son dos orígenes completamente diferentes y un comportamiento completamente diferente. Ellos logran demostrar que este hueso que se forma, estamos hablando de 1962, es completamente estable y que si hacen los estudios 18 meses después, no hay reabsorción. Y por lo tanto, Melcher en 1976 cita en este artículo que la regeneración y la cicatrización son dos temas completamente diferentes. No sé qué pasó, no sé en qué momento nos desviamos, no sé nosotros por qué los conceptos de Melcher, cuando vienen los conceptos de regeneración tisular guiada, regeneración ósea guiada, Niemann y Linde, en 1979, fundamentándose en los conceptos de Melcher, no sé en qué momento se perdió el concepto de estabilización del coágulo. Pero hemos intentado a través de todo este tiempo de estabilizar el coágulo con biomateriales. Hemos tratado de aislar el coágulo con membranas y lo hemos tratado de hacer también con barreras y lo hemos tratado también de hacer con mallas y lo hemos tratado de hacer con diferentes materiales, pero hemos perdido de pronto el concepto básico de hacerlo de una manera biológica. Bien, en el año 2004, la Sociedad de Ortopedia de los Estados Unidos contrata un estudio con el MIT y le dice a estos investigadores que analicen perfectamente cómo es que se forma el tejido, cómo es que funciona un injerto, porque necesitan saber exactamente cuáles son las bases de la formación del injerto. Bien, Maschler hace un estudio que me parece a mí que ha sido uno de los estudios más completos en el funcionamiento de cómo es que se lleva a cabo la integración
Y hace una revelación que a mí me llamó la atención. Nosotros cuando estábamos en el doctorado de biología celular en la Universidad del País Vasco, nos preguntaba nuestro docente, nos decía, ¿ustedes saben realmente cómo funciona un injerto? Entonces todos teníamos una teoría, nosotros los odontólogos teníamos una teoría, nosotros decíamos, sí, nosotros sacamos una parte del hueso, lo colocamos en un sitio y las células se integran y los vasos sanguíneos inmediatamente se integran. Y nos decía, están completamente equivocados. Y nos mandaba a leer y nos mandó a leer este artículo. Nos decía, mire, lean este artículo y mañana lo discutimos. Y entonces entramos a leer el artículo y en el artículo nos dicen que la concentración de oxígeno y las células, y nosotros realmente esto no lo entendíamos. El tema es que el artículo nos está diciendo que para que una célula sobreviva, tiene que estar máximo a 50 micras. Estamos hablando de una célula osteoblástica, porque la condroblástica sí puede soportar 200 micras. Si tenemos en cuenta que el diámetro de un pelo son 50 micras aproximadamente, estamos hablando que todas las células que estén a más de un pelo de un vaso sanguíneo mueren. ¿Cómo podemos pretender que en un injerto que mide 1 centímetro, nosotros estemos pensando que el injerto está vivo? El injerto está necrótico. Sea del cuerpo que sea, y sea xenogénico, halogénico o sea propio, el injerto está necrótico. En el momento en que se separó el segmento óseo de la fuente de la irrigación, en ese momento empieza la muerte celular y empieza la apoptosis. Y empieza, es decir, ni siquiera es muerte celular programada, sino que es necrosis por falta de irrigación. Entonces empiezas a cuestionarte para qué sirven los injertos. Y la razón la tienen muy clara. Ellos explican con fórmulas matemáticas, y dicen, es absolutamente imposible que la concentración de oxígeno, aquí está la afirmación, entre 50 y 200 micras, más allá sufren necrosis. Y dicen, si la concentración de oxígeno es vital, ¿qué pasa con una célula que tiene que estar a 50 veces la distancia de difusión del oxígeno? Sencillamente hay muerte celular. Y otro paradigma que tumban ellos con esta investigación es el uso de células madre en tejido necrótico. Cuando un tejido está necrótico y le ponemos células madre, las células madre probablemente mueran de inanición. No tienen vasos sanguíneos. La célula madre funciona muy bien cuando hay buenos tejidos de base. Entonces, a veces colocar células madre sobre tejidos necróticos no hay. Y otra cosa que cuestionan es colocar células madre sobre tejidos que están sanos. ¿Por qué? Porque dicen que la concentración celular que hay para la concentración de oxígeno que hay en ese tejido es suficiente, de manera que las células que están ya en el tejido no van a permitir que las células madre que están llegando colonicen. Algo un poco como lo que pasa en Europa con los inmigrantes. Ya las personas que están aquí, que están establecidas, no quieren que entren inmigrantes porque ya tienen sus espacios, porque ya tienen sus trabajos, porque ya tienen sus economías y comunidades ya están organizadas. En el nivel celular pasa exactamente lo mismo. Cuando las células están distribuidas en un tejido, tienen una concentración de oxígeno ya suficiente para las células que hay. Si nosotros llevamos células madre a ese tejido, probablemente no tengan suficiente concentración de oxígeno para una superpoblación. Por eso ellos cuestionan muchas veces los injertos de células madre de manera no controlada. Es otro de los cuestionamientos. Entonces, fíjate cómo los paradigmas empiezan un poco a hacer agua, ¿cierto? Es decir, esto de que el injerto no tiene vida, de que el injerto es un tejido necrótico, pero si ustedes analizan los cortes histológicos de los injertos autógenos, como de los halogénicos o de los xenogénicos, se van a dar cuenta que incluso 6, 12 y hasta 18 meses después, en el centro de los injertos todavía el tejido es necrótico. Y necrótico me refiero a sin vida, no me refiero a infectado, porque son dos conceptos completamente diferentes. Un tejido necrótico que está infectado es un tejido gangrenado. Es un tejido que además de estar necrótico, pues está infectado. Es un tejido que no, obviamente no. No es lo que sucede con los injertos normalmente, a menos que se expongan y se infecten.
Entonces, es bien importante tener en cuenta estos conceptos para entrar Fueron ellos los que definieron, por ejemplo, el concepto de hipoxia. Ustedes seguramente que han oído hablar de las cámaras hiperbáricas y que las cámaras hiperbáricas son muy interesantes para los pacientes que tienen problemas de diferentes tipos. Y resulta que están desmontando todas estas teorías porque la formación de vasos sanguíneos se lleva a cabo en sitios donde hay hipoxia, donde hay baja concentración de oxígeno. El organismo entiende que requiere más oxígeno el tejido y por lo tanto empieza a proliferar más vasos sanguíneos. Entonces hay más neoformación de vasos sanguíneos en los sitios donde hay hipoxia. En los sitios donde hay exceso de oxígeno, sencillamente el organismo, como ve que no necesita oxígeno, no forma más vasos sanguíneos. Entonces eso está, por ejemplo, poniendo en entredicho las terapias con... Bien, ellos fueron los que determinaron y ellos fueron los que explicaron, por ejemplo, esto. Son conceptos que, perdónenme que al principio esto es un poco rollo, pero sin estos conceptos básicos después lo que se está haciendo no se va a entender. Para que haya la formación de cualquier tejido tiene que haber primero la adherencia, la adhesión y la proliferación de estas células. Esa adherencia y esa proliferación se lleva a cabo siempre y cuando haya vascularización. Y lo primero que las células madre de cualquier tejido empiezan a formar antes de empezar a regenerar el tejido son vasos sanguíneos. Por eso ustedes se van a encontrar que al principio de la regeneración lo que es un tejido muy sanguinolento, un tejido con mucha irrigación, un tejido con mucho vaso sanguíneo. Cuando ustedes encuentran ese tejido tienen la certeza y tienen la tranquilidad de que ese tejido está en proceso de regeneración. Difícil o diferente es cuando nosotros encontramos que no hay ese proceso de vascularización. Y en esto las farmacéuticas han cometido, digamos que nos han manipulado bastante. Por ejemplo, el tema del antiinflamatorio. El antiinflamatorio es contrario a los fenómenos de defensa del organismo. Hay unos que más y hay otros que menos, pero es contrario a los fenómenos de defensa. ¿Por qué? Porque si nosotros impedimos la inflamación, es el primer paso en el proceso de regeneración. Es el primer paso de defensa del organismo. Aquel paciente al que le sacamos una muela y no se inflama, sospechen de que ese paciente puede ir por mal camino, seguramente que se puede infectar, no siempre, obviamente, pero es un indicativo de que el paciente puede ir por mal camino. Un paciente que se inflama, un paciente que le duele, lo normal es un paciente que está en un proceso de inflamación y que está entrando en un proceso de regeneración. Pero si nosotros cada vez que tenemos un proceso como un esguince, que vamos caminando y queremos o pretendemos tomarnos un antiinflamatorio, lo único que estamos haciendo es poniéndole las cosas difíciles al organismo. ¿Por qué? Porque no dejamos que se instaure un proceso inflamatorio que es el que va a empezar con todo el proceso de regeneración. Y eso es bien importante para que haya este proceso de diferenciación y este proceso de maduración. Bien. Otro paradigma, los sustitutos óseos. Bien, estos, como no sé, habrá miles y miles y miles de estudios como este, pero lo interesante en estos estudios no es ver el resultado clínico, incluso radiográfico, sino analizar un poquito el estudio histomorfométrico. ¿Qué pasa? En este caso se utilizaron, estos son estudios muy comunes que ustedes los ven constantemente, un estudio histomorfométrico e histológico de aumento de seno. Bien, este es el típico seno, los típicos senos que están neumatizados, a los cuales les vamos a poner un injerto, normalmente con BIOS o con cualquier tipo de relleno para nosotros aumentar la superficie para colocar implantes. Esto es algo que nosotros vemos o que hacemos incluso todos los días. Bien, es interesante ver estos casos no solamente desde el punto radiográfico y clínico, sino también desde el punto de vista histomorfométrico. Es la única forma que tenemos nosotros de medir qué fue lo que se está formando ahí. Bien, pues este es el típico caso en donde se expone, se abre la pared del seno, se hace una Cadwell Loop, se hace una lateralización del seno, es decir, una ventana, se coloca el material de relleno y se produce el aumento.
Bien, esta es la reentrada a los 6 meses. ¿Qué vemos nosotros constantemente en estos casos? Perfecto, si ustedes toman una radiografía al otro día de haber hecho este procedimiento, lo van a ver igual. Y a alguno de ustedes se le puede ocurrir que 24 horas después el hueso está ahí. No. Sin embargo, para nosotros, psicológicamente, ver esto así nos da un alivio enorme. ¿Por qué? Porque pensamos que allí ya se pueden colocar implantes y seguramente le podemos mostrar al paciente y decirle, mira, esto es lo que se te formó, ahora sí podemos colocar implantes. Bien, pero ese es un proceso en donde la radiopacidad de esto no es del hueso, obviamente, es la radiopacidad del biomaterial. Y si ustedes hacen una tomografía, pues aparece ahí como si fuese una piedra. Pero sería muy interesante, por ejemplo, que ustedes hicieran un corte histológico y analizaran qué es lo que está pasando ahí. Bueno, pues estos investigadores lo hicieron, y lo hicieron 6 meses después, en el momento en que colocaron los implantes. Entonces, esta es la radiografía previa a la colocación de implantes. Si ustedes ven clínicamente, la apariencia pues es muy buena. Se colocan los implantes. Pero lo interesante de este estudio es que se hicieron los estudios histomorfométricos. Y bien, ahí es donde se encuentra uno la sorpresa. ¿Y por qué la sorpresa? Porque ya el estudio histomorfométrico no muestra todo como tan color de rosa como se veía. Ve que esto es la mayor parte de ese tejido es sustituto óseo, y es normalmente un sustituto óseo que si es de hidroxiapatita o que si es de algún tipo de material que no es fácilmente reabsorbible, es un material que va a permanecer constantemente ahí. Y que alrededor de él se forman a veces espículas óseas o a veces tejido blando. Este es una formación ósea y este es formación de tejido blando. Bien, ellos hacen una medición y es la forma de decirle exactamente qué es lo que se formó. Entonces miden, si ustedes se dan cuenta, hay un software que delimita exactamente las partículas que están ahí y puede determinar qué porcentaje hay de cada uno de los tejidos. Sorprendentemente, para este estudio, y digo sorprendentemente, aquí está el resultado de cada uno de los pacientes. Imagínense que el amarillo es hueso. Entonces, el 16% de lo que se formó es hueso. El resto es material de relleno y tejido blando. Entonces, se queda uno un poco, entonces, ¿qué es lo que estamos formando? Y entonces, ustedes me van a preguntar lo que me pregunta todo el mundo. Y si eso es así, ¿por qué se fijan los implantes? Y aquí es donde entran a funcionar las maravillas de los implantes. El implante es de titanio, el titanio es osteoconductor. Y cuando entramos con el titanio y lo logramos estabilizar y no le hacemos grandes movimientos, digo yo en estos casos, porque este caso es la mayoría no es hueso, alrededor del implante, como es osteoconductor, la célula se logra fijar y se puede formar nueva irrigación y por lo tanto en el BIC, en lo que es el Bone Implant Contact, se logra formar un osteoide alrededor de él y eso es lo que le da la fijación al implante. Por eso no fracasan los implantes en este tipo de relleno. Pero entonces hoy por hoy los investigadores, como por ejemplo Polimelli y otros investigadores, se están preguntando, ¿y microbiológicamente qué pasa? ¿Qué pasa cuando un tejido de estos entra una bacteria y causa una enfermedad periodontal? Y por eso es que se está presentando hoy por hoy la cantidad de casos de periimplantitis que se están presentando. Y fuera de eso, otros investigadores están planteando, ¿y la biomecánica de este hueso? La biomecánica del hueso depende de la cantidad de vasos sanguíneos. Un hueso es elástico cuando tiene suficiente cantidad de vasos sanguíneos. En la medida en que nos vamos envejeciendo, vamos perdiendo irrigación porque el hueso se va volviendo mucho más duro, mucho más calcificado. Y al perder esa irrigación, entonces ya no hay la flexibilidad que había. Pues bien, es lo que puede suceder con este tipo de hueso. ¿Por qué? Pues porque en su mayoría es sustituto óseo, no tiene irrigación. Entonces, cuando empezamos a cuestionarnos exactamente qué es lo que son los injertos y qué es lo que nosotros hemos estado haciendo, entonces es cuando viene el cambio de paradigma, entonces es cuando dice, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bien, en 1994
Daniel Van Stenberger, cogiendo estas investigaciones que yo les acabo de mostrar, las de Melcher y las de Smith y Hammerle y otros investigadores, empezaron a tomar como referencia a unos investigadores que habían puesto cápsulas de titanio en los cráneos de conejo. Y estas cápsulas de titanio los pusieron por accidente. Estaban mirando el grado de formación que había bajo cápsulas de titanio de diferentes rellenos óseos. Y como material de control dejaron una cápsula vacía. Entonces colocaban 6 cápsulas en las cuales colocaban 5 materiales de relleno y la 6ª cápsula la dejaban vacía. A los 4 meses, cuando querían controlar qué era lo que se había formado, se dieron cuenta por accidente que en las cápsulas que habían dejado vacías era realmente en donde se formaba hueso. Y empezaron a hacerse la pregunta que pues, posteriormente todos nosotros nos hicimos. ¿Cómo es que funciona esto? Lo más interesante es que estas cápsulas estaban alterando la cubierta genética de los animales. Es decir, ellos genéticamente no estaban dispuestos, no estaban predispuestos a tener una tuberosidad en el cráneo. Y sin embargo, a pesar de eso, se formaba esa estructura. Bien, lo que llamó más la atención en aquel entonces fue eso, el hecho de que se formara a pesar de que la cubierta genética no. Entonces, Daniel Van Stenberger lo que hizo fue duplicar la investigación, pero en mandíbulas, en maxilares humanos. Entonces tomó 25 pacientes edéntulos con grandes reabsorciones e hizo una técnica pues para el tiempo. A cielo abierto tomó impresiones y con las impresiones generó modelos y sobre esos modelos hizo encerados y sobre esos encerados hizo unas estructuras de titanio con una casa comercial muy famosa en aquel entonces, que a pesar de que salía muy costoso, pues le patrocinó la investigación porque era con la Universidad de Bruselas. Y ellos establecieron en el protocolo de que colocaban las barreras y las dejaban 18 meses, porque el proceso de maduración del hueso se demora 18 meses, no se demora 6 meses, no se demora 4 meses, no se demora eso. Es diferente colocar un implante que está en íntimo contacto con el hueso, a generar o regenerar 10, 12 centímetros de anchura por 10, 12 centímetros de altura. Es completamente diferente. El que piense que el hueso se le forma a los 4 meses tiene que leer embriología y tiene que darse cuenta que el hueso intramembranoso se demora en madurar más de 2 años. Y más el intramembranoso que hace parte de la cintura escapular y de la cabeza, que es el sitio por donde nosotros tenemos que deformar para poder nacer. Imagínense ustedes que al formarse el hueso intramembranoso inmediatamente se calcificara. Pues el nacimiento sería básicamente imposible. ¿Cómo atravesábamos nosotros un canal de 10 centímetros de diámetro? Era imposible. Y segundo, cuando empezamos a caminar, cuando estamos desarrollando nuestro aparato locomotor, ¿cómo aprenderíamos a caminar sin caernos? Si estuviera calcificado el hueso, a la primera caída se fracturaría. Es incompatible con vida. Entonces, el hueso intramembranoso, cuando se forma, no se calcifica inmediatamente. Tiene que pasar un proceso de maduración y tiene que pasar un proceso de calcificación. El proceso de maduración lo determinó Daniel Busser en una investigación en 1992 y determinó que más o menos se demoraba 9 meses. Y el tiempo de calcificación completo entre 18 y 24 meses. No busquen un hueso neoformado por estas características en una tomografía a los 9 meses, porque no lo van a encontrar, a menos que bajen el kilovoltaje del aparato. Porque no van a encontrar la calcificación completa del hueso. Entonces a veces estamos buscando aquellas cosas que no tienen por qué existir, simplemente por conceptos de fisiología. Bien, ellos determinaron que fueran 18 meses y al retirar las barreras, pues se encontraban con que estaban completamente rellenas. ¿Qué colocaban? Colocaban coágulo, no colocaban más. De hecho, no coágulo extraído, sino sencillamente provocaban el sangrado y colocaban la barrera, o sea, dejaban básicamente el espacio como en la investigación que ellos replicaron de Smith y que fue la que hicieron primero en conejos y luego en humanos. Posteriormente colocaron implantes. Muchos de esos pacientes se retiraron del estudio después de haber formado el hueso porque sus prótesis se mantenían estables y después de haber pasado por todos estos procesos quirúrgicos no querían colocarse además implantes.
Eso sirvió para que ellos controlaran a esos pacientes 5 y 10 años después para mirar la estabilidad del hueso que se había formado. Curiosamente, se dieron cuenta ellos de que a pesar de que los pacientes llevaban prótesis completas, el hueso que se había formado no se reabsorbía. Por eso ellos en este artículo dan la teoría de que la formación de ese hueso es absolutamente estable porque se lleva a cabo sin estar relacionada con ningún diente, ni con la funcionalidad de ningún diente, diferente a lo que pasa en el proceso alveolar. El proceso alveolar obviamente depende de la función del diente. Al perderse el diente, el proceso alveolar pierde función y biomecánicamente pues se reabsorbe. Entonces, es un dato que a nosotros nos pareció muy interesante y nos pareció relevante. Bien, para hacer estas técnicas hay que tumbar realmente muchos paradigmas y otro de los paradigmas que había era el periósteo. El periósteo, la salud del hueso depende del periósteo. A mí me lo enseñaron muchas veces, mucho tiempo, y yo lo enseñé durante mucho tiempo, que la salud del hueso dependía del periósteo. Y no es tan cierto. El periósteo es fundamental, es la protección que tiene, digamos, el tejido óseo, la protección externa que tiene el tejido óseo. Hasta los 7 años es fundamental para la formación del hueso y para la transformación del hueso, pero después de los 7 años empieza a perder funcionalidad y esa funcionalidad la empieza a ganar el endostio. Y el endostio es la capa más externa del hueso, es la que está en relación con los vasos sanguíneos, es la que tiene relación directa con los vasos sanguíneos. Y esa capa es la que se encarga de mantener sano el hueso, de mantenerlo constantemente en renovación. Se está reabsorbiendo, se está formando constantemente el hueso. Nuestro esqueleto cambia cada 10 años por completo. O sea, si nosotros no estamos renovando completamente nuestro esqueleto es porque tenemos algún tipo de enfermedad ósea y de ahí viene la osteoporosis y de ahí vienen las enfermedades óseas, es por el mal recambio óseo. Bien, estos investigadores, para quitar el paradigma del periósteo, hicieron una investigación en monos. ¿Qué hicieron? Hicieron una malla de titanio y la compararon contra esa misma malla pero cubierta por teflón. Supuestamente, y de acuerdo a la teoría que se había popularizado en aquella época, si la salud ósea dependía del periósteo, en este caso íbamos a tener buen resultado y en este caso, en donde estábamos aislando el periósteo del endostio, pues se iba a necrosar el hueso. Básicamente lo que ellos estaban esperando era que en este sitio se necrosara el hueso y que en este sitio se formara muy bien el hueso. Pues bien, a los 6 meses, cuando hacen los cortes histológicos, se dan cuenta primero que en la malla de titanio se infiltra el conectivo y hay gran cantidad de conectivo que impide la neoformación del nuevo hueso. Entonces se logran formaciones mínimas de hueso y una gran proliferación del conectivo. La sorpresa de ellos al analizar las barreras, o sea, la que quedó completamente aislada del periósteo del endostio, es que no solamente se formó la estructura de nuevo hueso, sino que adicionalmente el hueso formó su propio periósteo y su propio conectivo y su propio epitelio. Es decir, después de que terminó la formación del tejido óseo, después de que se diferenció en osteoide y todo, como nos lo explicaba la embriología de Lachman, una vez que el hueso termina de tener su cubierta entera, empieza a formar su propia cobertura, que es lo que nosotros conocemos como el periósteo. Y ese periósteo además empieza a generar una basal y su conectivo y finalmente su epitelio. Y ese es el resultado que nosotros nos encontramos con nuestras barreras. No lo teníamos muy claro, la verdad. Nosotros también nos sorprendió. Nosotros empezamos con esto hace 5 años y el primer caso lo pusimos hace 4 años y medio. Y lo destapamos 6 meses después, o sea, hace 4 años destapamos nuestro primer caso. Y la sorpresa pues fue mayúscula porque nosotros sinceramente pensamos que se nos había formado conectivo. Porque era supuestamente blando al tacto, la parte superficial. Pero cuando intentábamos penetrar una sonda, no penetraba más de 1 milímetro. Entonces, obviamente hicimos un corte histológico, lo mandamos a analizar y nos encontramos con que teníamos todas las superficies perfectamente diferenciadas. Hoy por hoy no nos sorprende porque a partir de eso fue que empezamos a estudiar nosotros todas estas teorías y nos dimos cuenta que realmente el organismo está preparado para regenerarse. Esto no es una cicatriz, es una regeneración en toda regla. ¿Y por qué? Porque aislamos el medio.
porque impedimos que el conectivo nos invadiera, porque impedimos que las bacterias nos invadieran, porque lo hicimos con un material biocompatible, y ahí están todas las reglas y todas las normas que pusieron Niemann y Linde cuando establecieron todos los criterios de regeneración tisular guiada en 1979. Fueron ellos los padres de la regeneración ósea guiada en odontología y de regeneración tisular guiada en odontología, y por qué no decirlo en medicina. Si ustedes hablan de estos temas con un médico, los tachan de brujos. De brujos. Cuando nosotros hablamos de regeneración, cuando nosotros hablamos de regeneración en heridas crónicas, cuando hablamos de regeneración de un dedo, cuando hablamos y mostramos casos de regeneraciones, ellos lo mínimo de lo que nos tachan es de brujos. Ellos no tienen claros los conceptos de regeneración tisular guiada como los tenemos nosotros. Puede ser que en algún momento nos hayamos desviado algo del camino, pero por lo menos nosotros hemos venido trabajando y hablando de todo el tema de regeneración. Entonces, otro paradigma que se nos tumbó a nosotros con toda esta investigación es el tema del periósteo. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para entender por qué, a pesar de que una barrera se expone por completo, de que el periósteo desaparece, en la parte interna de la barrera se está formando todo el tejido. Cuando nosotros quitamos la barrera y permitimos que el epitelio se diferencie, sabemos que a los 21 días está la capa epitelial completamente formada, y a los 2 meses tenemos el conectivo y el epitelio completamente formados. Cuando hemos dejado barreras un año y las quitamos, tiene todos los tejidos diferenciados, y ahora les voy a mostrar un par de casos clínicos. Bien, otro de los puntos que probablemente más controversia causen es el manejo del coágulo. ¿Por qué nosotros no manejamos PRP? ¿Por qué manejamos el coágulo completo? Por una sencilla razón. El coágulo es una obra de bioingeniería maravillosa y está hecha para regenerar. El coágulo no solamente está hecho para impedir el sangrado, el coágulo no se hizo, básicamente casi que ni siquiera se hizo para eso, se hizo para regenerar los tejidos. El coágulo tiene todas las armas y tiene todo para hacer un scaffold, una matriz, porque tiene todos los componentes necesarios. Además, fácilmente penetrable por las células madre, fácilmente reabsorbible y fácilmente estabilizable. Los hematíes que quedan dentro del coágulo y que empiezan a descomponerse son los que atraen todas las células de defensa para que ese coágulo sea invadido por las células madre. Además, atraen los macrófagos, y hay 2 tipos de macrófagos, unos macrófagos para resolver la inflamación y otros macrófagos para iniciar el proceso de regeneración. Todo eso se está sabiendo en los últimos años, obviamente que se ha ido investigando y se ha ido profundizando mucho más en el tema. Entonces, el tema del coágulo es un tema muy interesante porque nos pone a pensar. Nosotros inicialmente trabajábamos con PRP, porque pues era lo que había, porque además es demostrado y probado que tiene muy buenas aplicaciones y que tiene muy buen funcionamiento en determinadas terapias, en otras no tanto. En formación ósea está muy controvertido, pero en formación de tejidos blandos sí que está muy, muy bien documentado de que el PRP funciona maravillosamente. ¿Cuál es el problema del PRP? Que sometemos la sangre a un centrifugado y sencillamente lo que hacemos es exprimir ese coágulo, sacarle todos los hematíes y lograr una malla de fibrina muy bien condensada. Sin embargo, fíjense ustedes lo que Meyer dice en el Journal de Maxillofacial Surgery. Dice biocompatible, tridimensional, interconectado, o sea, son características que son fundamentales en el proceso de regeneración. No solamente sirve para formar el coágulo, para taponar la arteria o el daño que se produce. Las plaquetas ahí es cuando se activan y forman un coágulo, pero cuidado, ustedes saben que el coágulo se puede convertir fácilmente en un trombo, entonces tiene que ser rápidamente reabsorbible. El coágulo no solamente sirve para taponar la salida de sangre, sirve para regenerar los tejidos. Fue hecho también para eso. Y miren ustedes cómo es un coágulo. Fíjense ustedes cómo es un coágulo. Esta malla que ustedes ven aquí tiene una porosidad perfecta y exacta para que la célula madre la invada. Porque se trata de eso. Cuando ustedes vieron el gráfico aquí en que hay una migración, una implantación, una proliferación, es porque esta es la estructura perfecta para ser invadida.
no un biomaterial. El biomaterial tiene que reabsorberse para que deje formar esto. Al cuerpo se la ponemos muy difícil, le ponemos además de que tiene que regenerar, tiene que reabsorber una sustancia que es extraña para él. Y si él no es capaz de reabsorberla, sencillamente lo que va a hacer es encapsularla, que es lo que sucede casi con todos los materiales no reabsorbibles o parcialmente reabsorbibles. Terminan encapsulados. En cambio, el coágulo, 100% de las veces se reabsorbe si no lo hemos centrifugado, porque ¿qué es lo que sucede cuando lo centrifugamos? Cuando lo centrifugamos, sencillamente sacamos los hematíes y nosotros tenemos que permitir que se dé este proceso. Miren, este es el proceso de regeneración y tiene que pasar unos días, normalmente 21 días para que se establezca decía Melcher, que se estabilizaba el coágulo pasados 21 días. Y lo establecían para regeneración periodontal y lo establecía para regeneración ósea. Melcher en el 76 estaba hablando de regeneración periodontal. Y nosotros hasta el momento no tenemos ninguna terapia de regeneración periodontal. Tenemos cómo parar la enfermedad periodontal. Tenemos hasta cómo anquilosar a veces algunos dientes. Pero que haya una terapia para regeneración periodontal, si la hay en este momento, no la conozco. Nosotros estamos haciendo unos experimentos con la barrera oclusiva, que ya es muy complicada porque al ser perforada obviamente tiene microfiltración, y sin embargo estamos obteniendo unos resultados muy interesantes con la estabilización del coágulo. Esta es la malla de fibrina después de que se ha centrifugado y después de que se ha enriquecido, digamos, con PRP. Lo que nosotros hacemos es reventar esas plaquetas, y esas plaquetas lo que hacen es formar una malla densa, casi impenetrable. Aquí las células madre no pueden entrar. Y nosotros tenemos varios casos documentados en donde colocábamos PRP y en los sitios en donde colocábamos PRP no había la misma formación ósea que en los sitios en donde dejábamos coágulo. ¿Por qué? La célula le cuesta invadir y nosotros lo que queremos es que la célula madre pueda invadir. Si no lo hacemos así, pues le va a costar a esto. Entonces unos investigadores, después de ver estos resultados, lo que hicieron fue, miren ustedes la fibrina, miren ustedes cómo se ve al microscopio electrónico la fibrina, básicamente es una malla, es espectacular. Realmente cuando uno se mete en estos temas y empieza a entrar en la microscopía electrónica y se da cuenta que el organismo es espectacular, no hay nada por casualidad. El coágulo fue hecho para esto, para ser invadido, para ser regenerado y para luego ser fácilmente reabsorbido, cuando ya cumple con su función. Es que imagínense ustedes que el coágulo no se reabsorba rápidamente en una arteria, pues se provoca un trombo y eso es incompatible con vida. Pero si nosotros lo extravasamos y lo sacamos de ese complejo intravascular y lo ponemos en un tejido, pues es el scaffold, es la matriz perfecta para ser invadida, porque es del mismo organismo, sirve para estabilizar las células y fuera de eso después se deja reabsorber con mucha facilidad. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos con coágulo completo. Nosotros no centrifugamos, nosotros permitimos que haya coagulación y ese coágulo lo colocamos en el interior de la barrera. Realmente la barrera sirve para estabilizar y para proteger ese coágulo, para aislarlo del medio, y ahí está todo el misterio de esto. Lo hicimos con tecnología CAD/CAM porque es lo que hoy en día la tecnología nos permite. Estábamos hablando, doctor, ahora, que es mezclar la tecnología con investigaciones que se hicieron hace 60 años. Nosotros no estamos descubriendo nada. Sencillamente nos dimos cuenta que había una fundamentación que nos daba la facilidad, que nos permitían utilizar las nuevas tecnologías y hacerlo de una manera muy precisa. Entonces lo que hace el CAD/CAM es que con una tomografía nosotros tenemos una precisión bastante alta para hacer barreras a la medida, para lograr un selle con las estructuras circundantes para que no haya invasión del fibroblasto y para que no haya invasión de las bacterias. Con eso estabilizamos el coágulo y con eso seguimos el principio que nos dijo Melcher y que nos dijeron otros investigadores hace 60 años. Es realmente eso, ese es el secreto. Vinieron luego muchos investigadores y empezaron a hacer investigaciones con diferentes medios y les voy a hacer una pregunta que les voy a pedir que no me contesten. Es solamente para que ustedes mismos
se contesten ustedes mismos. Si yo les preguntara, pasados 4 meses en un alimán de experimentación, le hemos colocado nosotros un domo en el que hemos puesto diferentes materiales, ¿cuál creen ustedes que es el mejor hueso que se formó en estos 4 cortes? Y como les digo, no me contesten. Pero mis estudiantes y algunos colegas con los que hemos tenido oportunidad muchas veces, siempre me dicen estos 2. Esa es una investigación que hicieron estos investigadores, Hammerle, que es uno de los, y Lang, que han estado con esto desde 1979, o sea, esto no tiene 2 días, esto no tiene 15 días, esto tiene 40 años y más. Resulta que ellos hacen tinción para mirar la proliferación de vasos sanguíneos porque es la única manera de mirar la verdadera regeneración. Lo que se tiñó de rojo son vasos sanguíneos. O sea que el tejido que mejor se forma es este. Esto es un relleno de hidroxiapatita, o sea de BIOS, que no permite que haya formación de vasos sanguíneos. Y si no hay formación de vasos sanguíneos, no hay formación de neotejido. Y si no hay formación de neotejido, lo que tenemos nosotros es una cápsula de un tejido que ni siquiera es osteoide, sino que tiene, digamos, alguna concentración cálcica porque es hidroxiapatita, pero no tiene vitalidad. Este es el mejor hueso. Y es el hueso que nosotros tenemos, es el hueso trabecular, y en el hueso trabecular es donde es decir, donde se encuentran la cantidad de vasos sanguíneos que son los que le dan el aporte vascular al hueso, y es donde está básicamente la juventud del hueso. Entonces, fíjense ustedes cómo todas las investigaciones nos orientaban a lo mismo. Cuando se ponía un relleno no había vascularización. Cuando no se ponía nada, miren la vascularización que aparecía. O sea, en esto nos empezamos a encontrar nosotros con todas las investigaciones y todas nos estaban orientando hacia lo mismo. Entonces viene la pregunta, bien, y si las investigaciones nos estaban diciendo esto, ¿por qué nosotros vamos en contravía? O sea, ¿por qué seguimos utilizando rellenos óseos y por qué seguimos utilizando membranas? Si las membranas, cuando nosotros estamos en ganancias verticales, se exponen normalmente. Y una membrana que se expone básicamente es una membrana que se pierde. Un hueso, sea halogénico, xenogénico o autógeno, si se expone, básicamente se infecta y toca retirarlo. Una malla, cuando se expone, básicamente toca retirarla porque no pueden controlar la infección. Entonces, ¿por qué íbamos en contravía? Porque las casas comerciales nos han llevado un poco en contravía. Así es, porque los foils de titanio hace muchos años existen y con el foil de titanio se puede aislar el coágulo. Pero pues no es tan rentable para las casas comerciales como esto. Y a mí me preguntan, bueno, ¿y usted tiene estudios a 15 años? No, nosotros empezamos con la patente hace 4 años. Los abogados nos impedían hacer publicación, de hecho nos lo impiden todavía porque la patente está en fase de adjudicación y puede debilitar la patente, pero nosotros ya estamos más débiles que la patente y no podemos aguantar más las inversiones y nosotros tenemos que sacar esto al mercado ya porque no soportamos más, la inversión es muy alta. Por eso es que las multinacionales tienen la capacidad de parar los desarrollos hasta que se les conceden las patentes para no perder comercialmente la oportunidad, porque ellos tienen mucho dinero y son capaces de aguantar este tiempo. Nosotros, pues, básicamente estuvimos lo más que pudimos. Cuando pasó la fase del PCT internacional, pues ya hicimos público el tema y por eso es que lo estamos divulgando hoy por hoy. Por eso nos demoramos casi 4 años en empezar a divulgar, en contra de la opinión de nuestros abogados. Pero el principio lleva mucho tiempo y por eso algunas casas comerciales que comercializan el teflón, empezaron en 1999 a hacer estudios clínicos y básicamente lo que ocurre debajo del teflón es lo mismo. El teflón lo que pasa es que tiene un problema que no tiene el titanio y es que es antiadherente. Y al ser antiadherente no forma un epitelio largo de unión como sí lo forma el titanio. ¿Y cuál es la ventaja de formar un epitelio largo de unión? Que se produce un verdadero selle entre la parte externa y la parte interna, no permite la entrada bacteriana. Con una barrera de titanio, si hay una higiene normal, no estoy hablando de una higiene excelente, sino normal, las bacterias no van a penetrar. ¿Por qué? Porque entre el titanio y la encía se forma un epitelio largo de unión que básicamente forma un selle. Y ese selle, hagan de cuenta que se forma un surco peribarrera. Y ese selle impide la entrada de bacterias.
¿Qué pasa con el teflón? Que él no, porque él es antiadherente. Entonces se expone el teflón y probablemente haya más riesgo de infección que si se expone el titanio. Sin embargo, en 1999 estaban reportando ya casos en donde había formaciones, esto es básicamente lo que se encuentra debajo de una barrera y ustedes se dan cuenta que a los 6 meses el tejido está suficientemente maduro para colocar implantes. Pues bien, básicamente es lo que hacemos nosotros con las barreras, con la ventaja de que con el epitelio largo de unión pues no tenemos exposiciones significativas. Bien, fíjense ustedes cómo con teflón ya hay muchos casos de regeneración, exactamente lo mismo que estábamos viendo, miren los cortes histológicos, es exactamente copia de lo que nosotros observamos en nuestras barreras. Cuando hay un relleno, pues cuando hay un relleno esto es lo que se forma. Bien, lo mismo. Y ya entramos un poco al tema de las barreras oclusivas. La barrera oclusiva es un dispositivo que, como su nombre lo indica, es oclusiva. Es decir, que aísla el medio interno del medio externo. Es básicamente su gran diferencia. Uno de los temas que nos reclamaban en Estados Unidos en la patente era que qué tenía de innovador una barrera si ya pues, las mallas existían desde hacía 50, 60 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente la diferencia está en el concepto. Una malla no protege el coágulo. Una malla protege físicamente, lo puede proteger, pero no lo puede proteger de la invasión bacteriana ni de la invasión del conectivo. Entonces, la barrera, su gran principio es la protección del coágulo, el aislamiento y el mantener el coágulo aislado para que la célula madre lo pueda invadir. Entonces, el concepto es este y es un grosor específico, a la medida. ¿Por qué se hace a la medida? Porque está fundamentado en una tomografía que normalmente digo porque hay muchas excepciones, pero normalmente da una imagen muy clara de cómo está la situación del paciente. Y es adaptada perfectamente a medida y es fijada por un sistema de tornillos, por tornillos de fijación. Vamos a mirar un caso de ejemplo. Es el diseño de una barrera, y traigo este caso a colación porque se cometieron muchos errores, y se cometieron muchos errores porque la persona que hizo esto, a pesar de haber hecho el curso con nosotros y haber hecho la capacitación, no creía en el sistema. O sea, a él le parecía imposible que esto fuera a pasar. Entonces, tiene una técnica quirúrgica muy fina, tiene unas muy buenas manos, tiene unos conceptos quirúrgicos interesantísimos, pero estos principios realmente como que no se los creía. Entonces, él diseña para colocar 2 implantes en los centrales, para hacer cantilevers distales en los laterales. Es una técnica muy utilizada para mejor estética en algunas escuelas, principalmente la escuela italiana. Entonces, él diseña su barrera, protege las papilas, todo lo diseña de manera que no quiere que la barrera se exponga. Y aquí viene un tema muy interesante. Muchas veces nosotros preferimos dejar la barrera expuesta. ¿Qué hacer? Por ejemplo, esto. En estos casos se levanta un colgajo y se levanta un colgajo bastante generoso. Obviamente nos tenemos que ir a piso, a fondo de surco para traer ese tejido porque estamos ganándonos 12 milímetros de anchura. O sea, cuando nosotros pretendemos ganarnos 12 milímetros de anchura y 4 milímetros de altura, pues obviamente el tejido que está no va a dar. Y si queremos cubrir la barrera, obviamente nos vamos a tener que ir a los tejidos de cobertura, y es básicamente tejido mucoso. Y como su nombre lo indica, mucoso es que tiene glándulas mucosas porque su función es lubricar la boca, entonces va a tener gran cantidad de glándulas, pero ese tejido a nosotros no nos conviene para nuestros implantes, porque es un tejido permeable. Y al ser permeable, las bacterias tienen más capacidad de penetración y por lo tanto el tema de la periimplantitis arranca por ahí. Nosotros lo que queremos es un tejido queratinizado, un tejido que se proteja de la invasión bacteriana, que esté sometido a cargas porque es el epitelio masticatorio, es la mucosa masticatoria. Entonces, si ustedes hacen estos colgajos, perfecto, precioso, protege la papila, además deja endostio, y al dejar endostio aquí, deja irrigación y por lo tanto va a haber mayor aporte vascular para
para el colgajo. Eso está espectacular y miren ustedes, levanta el colgajo al tener la protección papilar, primero pues mantiene las papilas, que eso es muy interesante, mantiene irrigación en este sitio que nos va a favorecer muchísimo que no se exponga a la barrera. Pero hay un problema, para poder llegar a ir a cubrir esa barrera, a cubrir esta barrera que está, tiene que traerse mucha mucosa del fondo. Esta es una técnica cuestionada, pues por nosotros totalmente cuestionada, pero cada cual tiene su forma de hacer y nosotros en esa parte sí que no entramos porque nosotros no pretendemos enseñarle a hacer cirugía a nadie, nosotros solamente manejamos conceptos. Ellos tienen el concepto de que el periósteo no debe entrar en contacto con una superficie metálica y por lo tanto ponen un injerto de conectivo para que el colgajo no se ponga en contacto con el titanio. Bien. Y miren ustedes, a los 21 días, pues está fantástico, no se ha expuesto. El problema viene acá. Fíjense ustedes que para poder mantener cubierta esa barrera, tuvo que traerse el fondo del surco. No había otra oportunidad, o sea, no había otra. Estaban ganándose 12 milímetros de anchura. Entonces, pues para los efectos de la barrera espectacular, porque si la barrera está completamente aislada, si está interna, pues ahí sí que es una maravilla, porque no tiene la infección bacteriana por ningún lado, no tiene peligro de tener exposición bacteriana. O sea, la higiene del paciente no tiene que ser tan absolutamente estricta, tiene que seguir siendo lo estricta que sea para mantener su salud dental, pero no tan estricta como el caso en que se expone la barrera. Pero, ¿qué pasa con este tejido? Este tejido es el que le va a quedar en contacto básicamente con sus implantes dentales. Bien, el resultado le da la oportunidad, este es en el momento en que aquí pasaron 12 meses, y este es el caso que les decía yo que les quería mostrar de 12 meses. ¿Y por qué 12 meses es tan interesante? Nosotros tenemos unos protocolos que se han ido estableciendo con base a la práctica y nosotros dentro del protocolo el retiro de la barrera se hace a los 4 meses y medio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros retiramos la barrera a los 4 meses y medio, es el periodo de tiempo más o menos, dependiendo obviamente de muchos factores, pero es casi que estándar. A los 4 meses y medio, el tejido completo que se ha formado bajo la barrera es completamente osteoide. Después de los 4 meses y medio, empieza a madurar el tejido óseo y empieza a formar su propia cobertura. Es decir, empieza a formar su propio epitelio y empieza a formar su propio periósteo. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Cuando nosotros retirábamos barrera a los 5 o 6 meses, ya encontrábamos el tejido epitelializado. Ya no era solamente el osteoide muy sangrante, sino que ya estaba epitelializado. Entonces, por estudios histológicos nos dimos cuenta que esa epitelialización lo que estaba haciendo era diferenciar ya el periósteo. Y cuando retirábamos barreras a los 9, 12 y 14 meses, que pasaron con algunas barreras que se dejaron 14 meses o 12 meses, pues nos dábamos cuenta que el tejido ya estaba completamente diferenciado. Pero no es solamente hueso. Esto, si ustedes lo tocan al tacto, no es hueso, es epitelio queratinizado, es conectivo con epitelio queratinizado. Pero debajo de una capa de 1,5 milímetros está el hueso completamente maduro. O sea que bajo la barrera se han diferenciado todos los tejidos. ¿Y esto por qué sucede? Porque el organismo, cada una de nuestras células tiene la información y el mapa genético, saben qué es lo que tienen que hacer. Esa información la tenemos antes de nacer. Genéticamente cada una de las células tiene, y si no, ¿por qué la clonación? Si no, ¿por qué de la célula de un pelo pueden clonarnos a nosotros completamente? Porque cada una de las células nuestras tiene nuestro mapa genético completo. Entonces, por eso es que vino la teoría de la regeneración y por eso era que Melcher y por eso era que todas estas investigaciones del 57 y del 62 hablaban que si se estabilizaba el coágulo había una neoformación del tejido que estuviese, de las células que estuviesen bajo ese coágulo. Estos mismos principios nosotros los estamos utilizando para heridas crónicas, los estamos utilizando para quemaduras, los estamos utilizando para regeneración de para la regeneración de un dedo, porque funciona exactamente el mismo principio. Y miren, si ustedes no me creen,
Al hacer el trefinado de la colocación de estos implantes, este primer 1,5 milímetros es el conectivo. Esto que ustedes ven aquí es periósteo, esto que ustedes ven aquí es epitelio, y esto que ustedes ven aquí es hueso. Y este es el corte histológico de ese hueso, un hueso completamente maduro. No hagan tomografía, esto solo tiene 12 meses, no va a aparecer en la tomografía. Pero si ustedes colocan un implante, les apuesto lo que quieran a que con la máquina no lo pueden colocar. Tienen que pasar a trabajar con la carraca. ¿Por qué? Porque lo tienen que colocar a más de 50, porque les va a dar la fijación total, pero no está completamente mineralizado. Si lo quieren ver completamente mineralizado, van a tener que esperar un año más. Porque además eso es, y en la embriología del Lachman, ustedes lo encuentran en el capítulo de formación ósea, se van a dar cuenta que está perfectamente descrito todo el proceso. Miren la cantidad de vasos sanguíneos que tiene este hueso. Esta paciente tiene 62 años y este hueso es de un chaval de 15. Toda esa cantidad de vasos sanguíneos, eso es lo que le da la capacidad de deformación sin fracturarse al hueso. Eso es lo que le da la juventud al hueso. O sea, básicamente lo que nos estaban diciendo hace 60 años lo pudimos comprobar ahora. Engañamos al organismo y lo llevamos otra vez a la época embrionaria. La célula tiene la capacidad de regenerarse y esto lo sabíamos, esto lo sabemos y se sabe hace tiempo, así como se sabe que la célula está diseñada para ser inmortal. Lo que no se han podido explicar los científicos es por qué muere. Y hablan entonces de la oxidación, hablan de que porque tenemos que respirar oxígeno, entonces por eso utilizamos los antioxidantes como rejuvenecedores. Pero no saben realmente, los científicos no tienen ni idea por qué la célula muere si está diseñada para ser inmortal. Ahora ya saben los científicos, hace mucho tiempo también, que el cuerpo está diseñado para regenerarse, no está diseñado para cicatrizar. Lo de la cicatrización fue un accidente evolutivo. ¿Por qué? Por las bacterias. Y también lo descubrieron unos odontólogos en 1964. Brandstrom, el de la teoría hidrodinámica, hizo una investigación en ratas de experimentación en odontología, hizo perforaciones en las cavidades pulpares de ratas que tenían en aislamiento de bacterias, es decir, en campanas de aislamiento absoluto. En todas esas ratas, en todas, sin darle ningún medicamento y con alimentación normal, en todas hubo formación de puente dentinario. Por una sencilla razón, no había bacterias. Mientras que todas las ratas que estaban fuera de las campanas de aislamiento, se formó, incluso llegaron a morir los animales por las infecciones que se generaban a partir de eso. Pues ¿por qué? Por la presencia de microorganismos. Entonces ellos demostraron, sin saberlo en el 64, que la regeneración se podía llevar a cabo siempre y cuando no hubiese bacterias. Entonces es uno de los temas más importantes en el protocolo de manejo de las barreras, el manejo de la higiene. Para nosotros, dejar expuesta la barrera ya hoy por hoy es casi protocolario. Yo prefiero dejar expuesta una barrera a traerme un fondo de surco. ¿Por qué? Porque sé que bajo la barrera se me va a formar el tejido conectivo. Sé que bajo la barrera se me va a formar, además se me forma epitelio queratinizado, porque la información que tiene en el sitio en donde estoy es de queratinizado. En todos los casos hemos visto exactamente lo mismo y hasta ahora no hemos tenido ningún caso diferente. No hay un caso en donde se nos haya formado mucosa. En todos los casos se ha formado queratinizado. Y esta es la microscopía electrónica. Obviamente había que hacerle microscopía electrónica a esto para mirar el grado de formación y el grado de reabsorción y si era normal, sitios de reabsorción y sitios de neoformación, sitio de calcificación. Es un hueso perfectamente normal. Luego vino la colocación de implantes y miren ustedes aquí, si nosotros tenemos la mucosa que está cubriendo esto, en este momento cuando se descubrió debieron haber recolocado aquí la mucosa y debieron haber dejado expuesto el queratinizado. Pero como no se tenían los conceptos claros y no se creía en la técnica, sencillamente se volvió a recolocar la mucosa para posteriormente tener que hacerle injertos
de paladar, injertos de conectivo. Y miren ustedes, este tipo de implante, dejarlo a nivel del queratinizado, pues no. Entonces, fíjense que a veces tenemos el problema y esto es el estudio 6 meses después de ese mismo hueso. Y aquí tienen ustedes la maduración del hueso. Vienen los sistemas concéntricos de Haber. Es un hueso perfectamente normal, es un hueso perfectamente maduro y un hueso que es ideal para la colocación de implantes y además para soportar las cargas mecánicas a las que va a estar sometido una vez que se coloquen los implantes. Una foto más cerca, miren los sistemas concéntricos, esto es histología. Este fue nuestro primer caso. Lo traigo siempre a colación porque fue un caso que nos enseñó un montón, muchísimo. Este fue el caso 0. Una paciente de 75 años en su época, 50 años desdentada, había perdido todos sus dientes muy joven. Y era una jubilada, venía de Toronto y ella, su sueño era tener dientes. O sea, doctor, yo quiero tener dientes, sinceramente tengo mi vida solucionada, estoy pensionada del gobierno de canadiense, tengo mi pensión, pero yo quiero comer. Yo quiero poder comer un chuletón. Ese era su sueño. Le cobraban $130,000 por colocarle 4 cigomáticos y hacerle un injerto de cadera y le decían, porque allí es muy riguroso el tema del consentimiento, que podía quedar coja porque el injerto de cadera tiene a veces sus complicaciones. Entonces ella dijo, no, pues sin dientes y coja, pues como que no, por ahí no paso. Entonces nos llegó referida por un colega y nosotros, paciente diabética controlada, paciente hipertensa controlada, paciente con osteoporosis, también controlada, o sea que si tiene controladas todas estas situaciones es una paciente que va a tener muy buen cuidado, es una paciente que para nosotros, aunque es una paciente de mucho cuidado, es una paciente normal y muy motivada, dispuesta pues a hacer todo lo que fuese necesario por intentar tener sus dientes. Y una de esas características era, como no era nuestro primer caso y era un caso tan complicado, era una visita diaria al consultorio durante el periodo de regeneración que fueron 6 meses. Todos los días, incluidos sábados y domingos, se controló esta paciente. Afortunadamente no tuvo ninguna infección, pero obviamente por la rigurosidad del control, ¿cierto? Con todos los pacientes no lo hacemos y obviamente... Bien, ustedes ven la situación inicial, era una mucosa muy fina, obviamente 50 años con dentadura completa, pues es muy complicado que mantenga un periodonto normal. Estas primeras barreras que nosotros hicimos, las hicimos maquinadas. Hoy por hoy trabajamos con sinterizado láser. Nosotros adquirimos la sinterizadora láser hace ya 3 años porque nos facilitaba mucho el proceso de fabricación. Las barreras que se hacían maquinadas eran 4 días haciendo la maquinación. Era básicamente irrealizable porque era muy complicado. Por eso ven ustedes en el fondo como una pigmentación. Eso es incluso por el titanio que se suelta, el maquinado a pesar de que se somete a diferentes tipos de limpieza y de baño, no suelta completamente y en el tejido deja alguna marca. Hoy por hoy no pasa esta situación. Bien, nosotros pusimos una estructura que tenía unos soportes para sostener la prótesis, porque además de esto, y teniendo en cuenta que el hueso que ella tenía era un hueso muy frágil, tenía 0,57 milímetros de grosor, se cortaba con una tijera. A los 5 meses, casi 6, la paciente sentía que se le movía la prótesis y que le hacía mucho daño. A pesar de que la teníamos programada para retirarla en un año, nos tocó retirarla a los 5 meses, entre los 5 y los 6 meses. Después de esta fase, se dejó madurar hasta que cumplió 9 meses, siguiendo los preceptos de Daniel Busser, que él en el 92 estableció que el hueso estaba más o menos maduro para colocación de implantes después de 9 meses de formación. Aquí estábamos ganando nosotros 8 o 9 milímetros en anchura, en este sitio 11 milímetros en anchura, pero en altura no estábamos ganando, la altura era adecuada. Entonces, por eso a los 9 meses nos arriesgamos a colocar los implantes. Y aquí está 4 meses después, si ustedes se fijan, miren el hueso cómo incluso llegó a cubrir los implantes. Este fue un problema del que aprendimos un montón.
Nosotros, en nuestro afán por cubrir este tejido neoformado, nos trajimos el fondo de surco. Por eso hoy por hoy les recomendamos que no cubran las barreras, que las dejen madurar, porque ya nosotros hemos pasado por todos esos procesos. Nosotros llevamos en este momento colocadas más de 700 barreras. Y por supuesto que hemos acumulado una experiencia grande en el manejo tanto preoperatorio, operatorio y posoperatorio de las barreras. Por eso las recomendaciones y por eso el protocolo quirúrgico, el protocolo protésico, el protocolo de elaboración, lo tenemos más o menos claro. No con esto les quiero decir que nosotros estamos permanentemente innovando. O sea, nosotros todos los meses estamos haciendo nuevos avances en el tema, porque nunca vamos a terminar de aprender, siempre se nos va a presentar un caso que nos enseña mucho, y eso nos ha hecho evolucionar. Hoy por hoy ya podemos hablar de que tenemos un protocolo muy claro, muy específico para la formación, y que es muy predecible la formación, siempre y cuando se cumplan estos conceptos, que son muy tontos, son muy sencillos, no tienen ningún misterio, sinceramente. Pero por querer cubrir nos trajimos la mucosa de cobertura, y miren los problemas de inflamación que nosotros hemos tenido. Obviamente la barrera tampoco está muy adecuada para la limpieza, pero clorexidina, estas secuelas de la clorexidina, pues esta señora hoy tiene su sobredentadura, se le hizo una sobredentadura, se le hizo sobre 4 implantes porque no quisimos hacer levantamiento de seno al tiempo, ya que nos estábamos arriesgando con un proceso de barrera, no queríamos poner en riesgo resto. Y la imagen tomográfica se ve 2 años después. Antes no nos aparecía nada. La decepción nuestra era grande y realmente era ignorancia, porque no teníamos claro el proceso de calcificación y el proceso de maduración del hueso. Pero después, pues ahí está la barrera, exactamente la forma de la barrera, y tomamos como punto exactamente el nasopalatino, que es para tomar como punto de referencia comparativo. Esta fue la parte que nosotros recortamos, como les decíamos, nosotros no queríamos ganar en altura, nosotros queríamos ganar en anchura para poder colocar los implantes. Y como no queríamos que se nos expusiera, pues lo más fácil que nos pareció fue recortar un poco la altura para poder compensar la anchura. Se nos expuso a los 8 días, 15 días, ya estaba casi completamente expuesta a la barrera. Y obviamente eso generó entre nosotros una aprensión muy grande, porque era una paciente que médicamente estaba, a pesar de estar controlada, pues estaba médicamente comprometida. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros en aquel entonces. Bien, nosotros obviamente tenemos siempre que dar una explicación científica a lo que está sucediendo, entonces yo no les puedo decir a ustedes es que el proceso de maduración sin mostrarles un estudio científico que lo demuestre. Entonces este estudio científico realmente lo que demuestra es que a pesar de que se lleva a cabo la formación ósea, este es hecho en cráneos de conejo, un estudio histomorfométrico, miren que está formado el hueso, en la tomografía no aparece. Y ustedes muchas veces en las tomografías, cuando el hueso es demasiado fino, demasiado delgado, cuando no tiene suficiente pared, en la tomografía aparece como si estuviera hueco. Cuando se hacen cortes más finos, aparece en la tomografía ya ese hueco. Incluso hay veces que está sobre todo en las paredes laterales del seno y todo esto, que aparece como si estuviera perforado y realmente no está perforado. Es precisamente por eso, pero la maduración ósea está allí. Bien, estos son otros casos interesantes de colegas que han hecho el curso de acreditación con nosotros. Nosotros en esto nos volvimos muy exigentes por una sencilla razón. Quisimos sacar esto al mercado y que la gente lo colocara, y el tema no es tan fácil, porque hay conceptos que nos cuesta, realmente se nos volvió una caja de Pandora. O sea, nos dimos cuenta que el sistema se estaba desprestigiando y recogimos velas y dijimos, hay curso de acreditación, se paga bien, y si la gente entra en el tema tiene que entrar de una manera diferente. O sea, no puede ser que se desacredite y se desprestigie un sistema que funciona porque no se cumplen unos principios básicos mínimos. Entonces, a partir de esto, pues nosotros damos formaciones, estamos en Colombia, en Bolivia, en Estados Unidos, ahora en la Universidad de San Antonio, en Texas.
y aquí con la Universidad de Barcelona, el curso es acreditado por la Universidad de Barcelona y nosotros damos la formación exactamente, y esto es de algún alumno que se formó con nosotros. Aquí una enfermedad periodontal avanzada en donde ya hay una giroversión de los dientes por falta de soporte. Se hacen las exodoncias. Fíjense ustedes el coágulo tan espectacular, este endostio, cuando uno ve estos endostios sabe que ahí se regenera casi lo que uno le ponga. Y fíjense, se termina de limpiarse, los implantes no estuvieron muy acertados, ¿cierto? Tal vez el sitio, pero bueno, nosotros no entramos en el tema de la rehabilitación y no podemos estar en el tema de la rehabilitación. Esto es lo que para nosotros es fundamental, la estabilización del coágulo. Y fíjense que es el coágulo completo. Ese coágulo completo se coloca dentro de la barrera, se coloca en el sitio, lo mismo para el posterior, y se colocó el anterior. Fíjense un detalle acá. Fíjense que como tengo las convergencias de los dientes, obviamente la barrera no puede ser más ancha porque si no, ¿por dónde entra? No tiene forma de entrada. Entonces, para nosotros al principio era un dolor de cabeza pensar en esa microfiltración que iba a haber ahí. Entonces, lo que nosotros hacíamos era controlar al paciente, controlarlo muy seguido al paciente, y sobre todo hay temas que nos dan la alerta. Por ejemplo, el mal olor, la halitosis nos da una alerta de que hay una infección. Cuando el paciente no viene a consulta, no viene a controles, es una alerta roja, es una alerta que nosotros ponemos y le hacemos firmar al paciente un consentimiento muy estricto en el que sobre todo en Estados Unidos, que los temas legales son muy complicados. En Estados Unidos, en el consentimiento se coloca que si el paciente falta a una sola cita, pierde la garantía. Y como allí los seguros funcionan muy fuerte, entonces el paciente no falla ninguna cita. Y por eso es que se ha podido mantener, digamos, el nivel de regeneración. Fíjense ustedes las desadaptaciones, y a pesar de las desadaptaciones, miren las formaciones. ¿Por qué? Porque se mantiene el equilibrio. Porque la salud se mantiene si nosotros somos capaces de mantener el equilibrio. Es decir, el estado de enfermedad es cuando las bacterias o el agente causal gana peso y le quita a la salud. Entonces, si nosotros mantenemos el equilibrio del biofilm, porque lo que se forma en boca es biofilm, si nosotros damos antibiofilm, si nosotros irrigamos adecuadamente, si el paciente mantiene una higiene con clorhexidina y otros antisépticos que nosotros utilizamos, que son antibiofilm como la octenicidina, pues logramos mantener a raya las bacterias, y fíjense ustedes que la formación no se altera para nada. Miren, aquí están los implantes. Voy a retroceder un poco para que ustedes vean los implantes en dónde quedaron. Y fíjense, este trabeculado, este punteado de cáscara de naranja que ustedes ven ahí, pues es el trabeculado que está madurando. Esto es 4 meses y medio después. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense que conserva la forma papilar que se le había dado en el dispositivo. Hoy por hoy no estamos manejando este interpapilado. ¿Por qué? Porque estamos interrumpiendo probablemente el coágulo. Entonces lo estamos manejando recto, un poco sobredimensionado, un 20% o 15% sobredimensionado, y luego hacemos conformación papilar con las prótesis. Porque es mucho más fácil mantener la limpieza de una estructura lisa y completamente recta. Hoy, por ejemplo, las estructuras no son corrugadas como las ven ustedes aquí, hoy son completamente lisas. ¿De acuerdo? Y no mantienen esto. La confección de la barrera se hace con una placa varitada. En el momento en que mandamos al paciente a tomografía, lo hacemos con una placa de dientes de sulfato de bario para determinar exactamente en dónde queremos nosotros y hasta qué límite queremos nosotros la formación. La dimensión la hacemos con un 15% sobredimensionado porque entendemos que va a haber una contracción del mesénquima cuando termine de madurar el tejido. O sea, ya hay muchos factores, muchos aspectos que se están teniendo en cuenta hoy por hoy, después de 4 o 5 años de desarrollo. Y aquí ven ustedes 6 días después cómo madura el epitelio. Fíjense cómo se dejó expuesto por completo y a los 6 días el epitelio ya está completamente desarrollado. Bien. Cuando nosotros nos comparamos contra las técnicas actuales, entonces encontramos una revisión muy interesante de István Urban
y de Jaime Lozada, en donde pues, nos tenemos que comparar contra lo que hay, contra cuál es la forma de ganar en vertical. Casualmente tenemos una cita el sábado con Urban, aquí en Barcelona, que va a estar en un congreso porque está interesado en empezar a aplicar la técnica en Loma Linda. ¿Por qué? Miren este caso, que es un caso que es muy parecido, muy similar al que les acabo de mostrar. ¿Por qué? Pues esta persona perdió sus dientes originalmente por enfermedad periodontal, por movimientos ortodónticos. Bien, y ellos, es el estado del arte, o sea, es supuestamente la técnica, la única técnica o la más predecible para formar en vertical. O sea, es contra lo que nosotros nos tenemos que comparar, contra lo que hay más actual. Y esta técnica de Urban y de Lozada es la que ellos tienen una presentación de 36 casos, creo que son, y es una revisión bibliográfica. En este estudio ellos determinan en los últimos 50 años, en aumento de cadera, el promedio de lo que se logra en vertical es 3.8 milímetros en vertical. Y con autólogo 1.8, de entre 1.8 y 2.2, de ganancia en vertical. Revisión a 50 años. Y ellos muestran esta técnica con membranas reforzadas de titanio, en donde colocan bayos. Sinceramente, si ustedes hacen un corte histológico de esto, y por eso me imagino yo que no lo muestran, eso no es hueso sano. O sea, eso es, ustedes saben, esta concentración de bayos, la cantidad de irrigación que tiene aquí, ustedes ven irrigación superficial porque es lo que queda en contacto con el periósteo. Pero sinceramente me encantaría ver un corte histológico de esto. Fíjense, la colocación de los implantes, perfecto. Y luego empiezan aquí una conformación papilar, una segunda cirugía, una membrana, una tercera cirugía, una segunda membrana, una cuarta cirugía, y finalmente aquí les queda un tejido mucoso y tienen que empezar a hacer injertos de paladar. La técnica que ellos están mostrando aquí, miren, claro, queda espectacular. Esto, me gustaría ver un corte histológico porque esto pues es bayos. Miren en el mismo artículo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cirugías, 2 años y medio. A coste de los Estados Unidos, más o menos podemos pensar que este paciente pagó unos $40,000, $50,000 en solo la regeneración, sin contar implantes. Eso es la técnica con la que nos tenemos que comparar nosotros en regeneración vertical. Entonces, pues se ponen las cosas en la balanza y yo creo que la técnica sale bien. Bien, este es el complemento de osteofénix. Nosotros trabajamos lo que es la matriz extracelular de porcino. Esto es más como por información que trabajamos en ingeniería de tejidos. Digamos que el desarrollo en odontología es porque yo soy odontólogo y obviamente pues tiro a mi potrero, pero nosotros realmente nuestros desarrollos más importantes están en el área médica, y es por ejemplo con la regeneración de tejidos en quemaduras, es en heridas crónicas, enriquecimiento. Hablo de las células madre cuando les hablé a ustedes de las células madre porque las estamos utilizando en quemaduras, pero obviamente porque son pacientes que tienen pérdida de estructura y lo hacemos con matriz extracelular. Y esta es la regeneración que les contaba. Esto es con matriz extracelular. Es un paciente, es el hijo de un colega que trabaja con nosotros, haciéndole mantenimiento a su motocicleta. El guante se le enredó en la cadena y le amputó el dedo. Y él pues obviamente trabajaba con nosotros. Sencillamente es alterar el protocolo. El protocolo que se utiliza hoy por hoy en cualquier clínica casi del mundo es de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el paciente llega amputado de la falange y la falange distal se la amputan para poder formar un colgajo. Y seguimos en la Segunda Guerra Mundial, parece que no hubiéramos descubierto los antibióticos y parece que no sé, pero ese es el protocolo. Ojalá nunca les pase, pero si ustedes llegan a un hospital es lo que les van a hacer, porque es lo que se maneja desde la Segunda Guerra Mundial. Pero realmente hoy con los antibióticos que tenemos se puede manejar perfectamente la infección y aunque sea, si no se va a regenerar el dedo, se puede mantener el muñón.
Pues en este caso, él que sabía, pues aplicamos los factores de crecimiento, la matriz extracelular, y fíjense ustedes a los 5 días cómo empieza la fase proliferativa. A mí me encanta este caso porque explica exactamente todo lo que pasa debajo de la barrera. Lo que pasa es que lo podemos ver, porque aquí no está la barrera. Y aquí lo que impedíamos era la cicatrización. Entonces nosotros todos los días, durante 21 días, lo que hacíamos, bueno, hacíamos no, la verdad, yo no lo hice, lo hizo una de las colegas que trabaja con nosotros, limpiaba todos los días la costra, impidiendo que esa costra limitara el crecimiento. Entonces viene primero una fase de inflamación y una fase de granulación. ¿Qué hacemos? ¿Impedimos la inflamación? Si impedimos la inflamación, impedimos todo este proceso de regeneración. Entonces, nosotros a veces vamos en contravía de la biología, se la ponemos difícil al organismo. Lo que pasa es que el organismo realmente tiene mucho armamentario. Y miren ustedes a los 14 días, no les voy a mostrar, es un rollo estarles mostrando día a día, pero sí vamos a ver una secuencia un poco. A los 14 días, fíjense ustedes cómo ya casi 40, 50% de la regeneración del dedo ya acabó. Y miren ustedes cómo empieza el lecho ungueal a diferenciarse. Sin nosotros decirle, sin aplicar ningún factor de crecimiento especial. No, nosotros aplicamos matriz extracelular que tiene todos los factores de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar la matriz extracelular a aplicar, por ejemplo, proteínas específicas como factores de crecimiento, la proteína morfogenética ósea? El problema de la proteína morfogenética ósea, como cualquier factor de crecimiento que utilicemos individual, es que tienen a veces una sola función y en el organismo tiene que haber un equilibrio. Les voy a poner un ejemplo. Si ponemos todos los semáforos de Madrid verdes, se forma el caos. Si ponemos todos en rojo, se forma el caos. Algunos tienen que estar en verde y otros tienen que estar en rojo. Lo mismo sucede en los tejidos. Si nosotros le damos solamente proteína morfogenética, la proteína morfogenética solamente tiene acción estimulante probablemente. Entonces podemos estar potenciando algún problema. Por ejemplo, el Infuse en Estados Unidos lo retiraron porque en las jaulas se estaban utilizando en jaulas en columna vertebral, en jaulas óseas para fijación de fracturas y resulta que empezaron a aparecer teratomas en los pacientes, y el teratoma es un quiste en donde se forma pelo, dientes, tejidos, hueso. ¿Por qué? La proteína morfogenética es un morfógeno, cuando se bloquean las ratas de experimentación para que no formen proteína morfogenética, no hay formación del feto. O sea, imagínense la potencia que tiene la proteína morfogenética. Yo pienso que es el futuro, pero todavía ese libro como que lo estamos hasta ahora empezando a explorar. La matriz extracelular tiene una ventaja, que tiene todo de manera que nosotros ni sabemos, pero tiene estimulantes e inhibidores. O sea, estimula pero inhibe, o sea, él sabe qué es lo que tiene que hacer. Nosotros aquí no le dijimos que formara uña, no sabíamos cómo. La matriz extracelular fue la que estimuló, y miren ustedes a los 21 días ya cómo la uña empieza a diferenciarse. A los 21 días ya tenemos el 70% del dedo formado. Miren, aquí es 5 semanas, 7 semanas y 9 semanas. A los 4 o 5 meses ya se le había formado el pulpejo y ya tenía huella digital. No tengo la foto aquí, tengo en otra presentación, pero ya tenía la huella digital. De hecho, hicimos una prueba y lo llevamos a la registraduría, al sitio en donde, y puso la huella y correspondía exactamente con la huella. Y nosotros nunca le dijimos cómo formar la huella, no tenemos ni idea. Simplemente fue fomentar la regeneración, impedir la cicatrización y el tejido. Entonces, esto nos ha dado a nosotros, pues, todas las bases científicas para trabajar en las barreras, que no lo estamos viendo porque está bajo la barrera, pero está sucediendo esto. Y este es un colega que se operó de la nariz, un colega que hizo el curso con nosotros, se operó de la nariz y me llamó hace un año, me llamó en Semana Santa y me dijo: doctor, tengo un problema terrible, se me necrosó la punta de la nariz y me van a injertar de la oreja. ¿Usted cree que podemos poner una matriz extracelular? Le dije, pues estoy convencido que sí, me tocó. Le orientamos y fíjense ustedes que seguimos exactamente el mismo principio. Y a los 6 días, fíjense ustedes cómo ya se ha formado una matriz cartilaginosa, es una matriz cartilaginosa. ¿Qué le poníamos? Foil de titanio. ¿Qué hacíamos? Fomentar el coágulo. Lo que hicimos fue fomentar el sangrado, que el coágulo estuviera, pusimos matriz extracelular y le pusimos un foil. A los 6 días, que más o menos dura la maduración epitelial, la estabilización epitelial, cambiábamos y volvíamos a fomentar un poco el sangrado.
Y fíjense ustedes, a los 20 días estaba así. Obviamente no podemos esperar que el tejido esté completamente maduro a los 20 días. El tejido se demora más o menos en madurar. Si ustedes han tenido cicatrices en la cara, se puede demorar en madurar más o menos entre un año y medio. En madurar completamente hasta verse indiferenciado. Pero fíjense ustedes que en cartílago es básicamente uno de los tejidos más complicados para regenerar. ¿Por qué? Porque es el que menos vasos sanguíneos tiene. Entonces es muy complejo de regenerar. Bueno, y en heridas crónicas tenemos unas experiencias maravillosas, pero no les voy a hacer perder el tiempo. Creo que estoy pasado de... Bueno, no sé, doctores, si hay alguna pregunta o... Muchas gracias, muy amables.